quiero verla. Me gusta comenzar siempre cuando enfrento una situación de cambio con esta cita de Charles Darwin, ¿no? Donde dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta. Y para mí esto es lo que nosotros como especie humana y como especie profesional estamos teniendo que hacer, ¿no? Entonces, voy a seguir con la presentación. Antes que sigas, permíteme presentarte porque hay gente que no te Ay, conoce. perdón. Sí, porque yo sé que cuando Hilda me mandó un breve resumen de lo que hace, a ella misma le daba pena, pero no hay nada que apenarse. Quiero que sepan que Hilda es intérprete de conferencias y traductora. Ella se especializa en temas jurídicos, financieros, económicos y políticos desde 1989. Es miembro del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias que presidió del 2012 al 2016 y de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, AIC, desde el 2016. Y de la APTI desde 2018. Sí, y de la APTI, con muchísimo gusto. Nos da tanto gusto que sea miembro de APTI. Ha sido diseñadora de currículum y contenido de programas académicos y ha impartido cátedras en licenciaturas, maestrías y cursos especializados en México y en el extranjero. Es parte de los equipos externos de interpretación de traducción del Fondo Monetario Internacional, CEPAL, OEA, UNESCO, ONU, y en México trabaja constantemente en conferencias ministeriales e internacionales, así como en negociaciones de alto nivel. Actualmente cursa la maestría de formación de intérpretes de la Universidad de Ginebra, un programa a distancia. Es una intérprete apasionada, traductora concienzuda, docente por vocación, viajera irredenta, lectora ávida, amante de la vida, de la risa y la buena conversación, del vino tinto y de muchos sobrinos. Y puedo decir que es una excelente coach. En varias Muchas ocasiones he gracias. tomado clases con Hilda, clases privadas, y ha sido lo máximo. Así que para mí Muchísimas gracias. de gran honor presentar a mi colega, amiga, maestra, Hilda Tejada. Adelante, Hilda. Muchísimas gracias, Su. Muchas gracias por la presentación. Gracias por tus amabilísimas palabras. Y bueno, les decía entonces que la idea de esta presentación pues es esa, ¿no? Que nos adentremos un poquito en las cosas que se nos van presentando y en esta evolución un poco forzada que estamos teniendo que tener como especie humana y como especie profesional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo me pregunto si el contexto actual que tenemos es una amenaza o una oportunidad, ¿no? Existen varios factores, la tecnologización, la inmediatez, ¿no? De lo que todo tiene que ser ya, 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 inmediato, rápido, ya no hay paciencia para nada. Está el contexto de la globalización, la accesibilidad, la responsabilidad social, la conciencia ambiental y los recursos limitados o quizá ilimitados que ahora tenemos o de los que podemos disponer o de los que pueden disponer nuestros clientes o potenciales empleadores. La verdad es que yo creo que dependiendo del enfoque que le demos, pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades, ¿no? Hay quien dice que nos van a sustituir las máquinas o que pronto se va a acabar el trabajo, pero pues la tecnologización también permite mucha más eficiencia laboral y mucha más rapidez en la entrega de los servicios sin tener tanto riesgo, tantos imponderables. Lo mismo pasa con la inmediatez, ¿no? Hay mucha inmediatez, mucha necesidad de que todo sea rápido, de que todo se presente de inmediato. La globalización nos permite competir en todos los mercados, nos convierte en actores globales, ya no somos locales. El mito del domicilio profesional se derrumbó, ¿no? Porque ya no hay ninguna restricción. La parte de la accesibilidad, es decir, que se pueden tener en una misma conferencia intérpretes de varios idiomas, se puede tener también intérpretes de lengua de señas, intérpretes a varias lenguas de señas de varios países del mundo. Me tocó
hace poco estar en un evento donde había intérpretes de lengua de señas colombiana, lengua de señas mexicana, sistema de señas internacional, lengua de señas argentina, y aquello era una locura, ¿no? Y bueno, está la parte de la responsabilidad social, la conciencia ambiental, lo que nos va a permitir que nuestra industria, que es contaminante, sobre todo la industria de la interpretación, por la cantidad de baterías que se utilizaban, la cantidad de viajes que hacíamos, el transporte de las cabinas, todo lo demás, contaminaba mucho, pues ahora también contaminamos, tenemos una huella de carbono diferente, pero muy probablemente menor y que se atañe ya a la persona y no tanto a la industria. Y los recursos ilimitados, bueno, pues hay muchos presupuestos recortados, pero también hay muchos presupuestos reasignados, ¿no? Me tocó hace poco escuchar a un cliente que decía, bueno, es que yo tenía un presupuesto para tener invitados internacionales que vinieran a dar conferencias a México, pero pues como ahora no van a venir, nos vamos a gastar el dinero en los intérpretes, felizmente, ¿no? Porque ellos decían, bueno, si no está la parte más importante se vuelve el intérprete, ¿no? Porque entonces, ¿cómo les hacen llegar el conocimiento y porque se abre a un público muchísimo mayor y eso multiplica el, el, el potencial para nosotros y las oportunidades de comunicación? Entonces, bueno, esta es la primera encuesta en la que les voy a pedir que participen. Van a poder ustedes ir ahí poniendo qué es lo que ustedes piensan, si esta nueva realidad es una amenaza o una oportunidad, como lo que ustedes piensen, y es nada más para medir un poco la temperatura que hay en la sala, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Miren, no tenemos nadie, hasta ahora no tenemos pesimistas. Quiere decir que no nos va mal. A ninguno, de alguna manera u otra, hemos podido prosperar durante estos meses, ¿no? Creo que somos una de las afortunadísimas profesiones que tiene la posibilidad de hacer todo el servicio completo desde casa, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado creo que también además tenemos la cuestión de que nuestra profesión, tanto traducción como interpretación, no hay brecha salarial entre hombres y mujeres. Es una de las muy pocas profesiones en el planeta en donde no hay una brecha salarial. A trabajo igual, paga igual. Realmente depende de cómo negocies. O sea, dentro de los principios de la interpretación, todos los intérpretes deben ganar lo mismo en el mismo evento. Entonces, depende en qué evento estés o cuánto le hayas decidido cobrar al cliente. Pero si yo voy a trabajar con Miguel, Miguel y yo vamos a cobrar lo mismo. No va a haber una diferencia salarial entre él y yo. Entonces, bueno, vemos que en la mayoría de los casos, casi todos los presentes votaron que se trata de una oportunidad. Me da mucho gusto ver que no hay quien piense que la vida nos presenta con una amenaza. Entonces vamos a la siguiente. Yo les pido que ahora me escriban los sentimientos que tienen respecto de la nueva realidad. Una palabra, vayan poniendo palabra en palabra o conceptos de 2 o 3 palabras para que podamos ir viendo reflejada en la pantalla qué es lo que vamos pensando como colectivo. ¿Lo pueden ver allí? Sí, dice Grisel que los traductores en particular ya llevaban mucho tiempo trabajando desde casa, así que estaban bien preparados para el reto, ¿no? Sí, yo también pienso que los traductores de alguna manera tenían más experiencia, pero de todas formas, ¿no? Pasa que aumenta la presión y van cambiando los requerimientos, ¿no? Ya se vuelve a poner esto. Bueno. Ven que sí nos resulta confuso, incertidumbre, aprendizaje,
Las palabras más grandes son las que se señalan más veces, ¿no? Entonces vemos que hay incertidumbre todavía, aprendizaje, retos, aprecio, positivismo, motivación, miedo, angustia, falta de socialización. Yo creo que eso es lo que más sentimos, ¿no? La falta de contacto humano, parcialmente preparados. Tiempo para mucha capacitación. ¿Qué es CAA? Pone alguien aquí. Aburrimiento. Lo pueden ir comentando para quienes vengan llegando, pueden comentarlo. Dentro se pueden inscribir a menti.com y utilizar el código 1609-157 para que puedan hacer sus aportaciones. Pero bueno, lo que no hubo acá está asombro por la velocidad de los cambios, incertidumbre, nerviosismo, incierto, es el mejor momento, reto, reinvención, esperanza, miedo e incertidumbre al principio y después ganas de reinventarse, oportunidades de preparación, un cambio, todavía no podemos poner en perspectiva, aburrimiento y toca adaptarse, incertidumbre y adaptación, aprendizaje, extrañamos el calor humano, transición, aprendizaje y adaptación. La cuarentena facilitó el acercamiento entre instituciones que de otro modo hubiera sido difícil, yo estoy de acuerdo con eso. Capacidad de aprender rápidamente. Muy bien, pues esto es lo que en general es el sentimiento que hay dentro del salón. Mucho de lo que estaba puesto en el chat también apareció reflejado en esta nube. Esta presentación, una vez que terminemos, va a estar disponible para todos. Voy a enviar el link a la APTI para que lo redistribuya entre los presentes y antes de que termine la sesión vamos a poner la liga en el chat para que lo puedan copiar quien quiera quedársela o que quiera tenerla. Bueno, yo encuentro que hay algunas amenazas. Creo que las amenazas que confrontamos como profesión, tanto como traductores o como intérpretes, son la desvalorización de nuestra profesión, donde sea lo mismo que hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? Pues si lo puede hacer una máquina, si lo puede hacer la secretaria, si mi prima que vivió en Estados Unidos 2 meses, ¿no? Alguien a quien yo conozco puede hacer todo ese trabajo más barato. Eso es, ¿no? También está la cuestión de la explotación. Oiga, pues si usted está en su casa, ¿qué más le da a trabajar 300 cuartillas en un día? Si usted está en su casa, no tiene que salir a ningún lado, ¿no? La falta de preparación, que no sabemos, de repente nos piden cosas de, oiga, ¿y puede usted hacer una transcripción? Mire, yo le voy a enviar un documento que necesito que quede en una transcripción y que después de usted eso me haga una transcreación y que después me lo entregue con una edición modificada. Y tú no entiendes ni de qué te están hablando, ¿no? Nos amenaza también la caída en el ingreso, que no nada más quiere decir la precarización laboral. La caída en el ingreso es que si estábamos acostumbrados a un flujo de ingreso de cierto nivel, ahora tenemos probablemente una fracción de ese ingreso de menos o solamente una fracción de ese ingreso. La precarización laboral de, oiga, póngamelo más barato, si usted no está en su casa, ¿qué más le da a cobrarme $1 la hora si usted está en su casa, si no vas a salir? Si no te voy a llevar a ningún lado, ¿no? Y la banalización, ¿no? De decir tu trabajo no es importante. Eso nos pasó hace poco con un, con un cliente en la industria mediática, en donde de repente pedían, ¿no? Oye, pero necesito que me corrijas. Mira, yo ya hice la traducción con la máquina porque lo hizo rapidísimo. ¿Cómo que te ibas a llevar un día en hacerme 20 páginas y la máquina me lo hizo como en 1 minuto y medio? Yo nada más se lo puse y le di clic y me costó $20 el programa. Entonces, solo te pido que me corrijas lo que hizo la máquina, el trabajo en español. Y bueno, ves el trabajo en español y era una cosa, ¿no?
trágica, como estaba escrito el español, y de repente el cliente dijo, bueno, al fin que quien lo lee en español, pues hay que se tome el trabajo de entender él, yo no voy a gastar dinero en eso. Ok, ¿no? A eso me refiero con la banalización, cuando se considera que nuestro trabajo no es importante. Sin embargo, yo creo que tenemos muchas oportunidades que nos presenta la situación también. La primera es la ubicuidad, ¿no? Esta parte donde a veces nos absteníamos de ir a ver a la familia o de ir a ver a los amigos o hacer algún viaje, ahora nos permite ir casi en cualquier lugar al que vayamos, vamos a poder encontrar, si somos intérpretes, un hub a donde poder hacer el trabajo, si somos traductores, bueno, eso lo hemos hecho ya desde mucho tiempo antes, que te llevas pecaminosamente la computadora de vacaciones y estás traduciendo mientras todo el mundo está en la piscina. Creo que hay una mejor calidad de vida porque también no tener que salir todo el tiempo a trabajar nos implica la posibilidad de poder quedarnos en casa, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, combinar los horarios de trabajo, no tener que estar expuestos al tráfico que tanto en Ciudad de Panamá como en Lima, que veo por acá a Hilda Asensio de Perú conectada. Buenas noches, Hilda. Eh, Veo tanto en Lima como en Ciudad de Buenas noches. Panamá, como en Ciudad de México, el tráfico es una cosa mortal, terrible. No sé, Cancún, ¿qué tal estaba ya el tráfico, Robert? Si no era una cosa espantosa. Entonces, eso yo pienso, para mí esa es una de las grandes ganancias y de las grandes oportunidades que tenemos ahora. Expansión de horizontes porque de repente te ves haciendo lo que nunca creíste que ibas a hacer y eso es muy divertido. Cuando puedes hacer lo que nunca pensaste que ibas a hacer. Tienes tu oportunidad de administrar el tiempo, de tener educación y desarrollo profesional. Yo quiero aquí que me levanten la mano así visiblemente, ahora sí que a mano alzada. ¿Quién ha tomado en estos meses más cursos que en toda su vida completa? ¿No? Exacto. ¿No? Todo el mundo está metido en todos los cursos, nos hemos vuelto adictos a la educación y sale por acá y sale por allá y de repente un montón de formadores de intérpretes por todas partes y todo el mundo tiene algo que aportar. Yo creo que esa es una de las grandes, grandes ganancias, ¿no? Que de repente dices, ¿qué tengo que dar? Surge una necesidad enorme de dar y de aportar y hay cursos por todas partes y por doquier y con la ubicuidad, bueno, puedes tomar el curso que no soñaste tomar jamás porque nunca te alcanzaba el dinero para ir a Ginebra y ahora de repente el profesor llega a tu casa, ¿no? Y bueno, nuevas aristas profesionales de cosas que dices, ay, yo nunca hubiera pensado que podía hacer eso. Y sí. Y bueno, yo he decidido llamarme, el otro día me encontré firmando una cotización con este título, ¿no? Porque entonces tenía yo el cliente que me decía, pero es que yo no sé usar la plataforma, ¿cómo voy a aprender? ¿Y qué plataforma puedo usar? Y entonces me senté a explicarle todas las plataformas y cuál era la ventaja y si podía subtitular su video al mismo tiempo y si no podía subtitularlo y si podía hacer voz a texto y si podías utilizar inteligencia artificial y si podía sustituir a los intérpretes con una maquinita y si podía poner la voz a texto y al intérprete como loco corrigiendo los subtítulos cuando salieran equivocados. Bueno, era una cantidad de preguntas que a la hora que le mandé la cotización de mis servicios, yo dije, firmarle nada más como Hilda Tejada, intérprete de conferencias, me sonaba tan como falto de sustancia para todo el trabajo que había yo hecho explicándole a este señor todo lo que tenía que hacer, que decidí que en adelante quizá nos podríamos convertir en consultores de servicios lingüísticos. Porque no nada más estamos interpretando, no nada más estamos traduciendo, sino estamos haciendo muchas otras cosas en torno y alrededor de la profesión, ¿no? Y esto es aplicable para los traductores, para los intérpretes de lengua de señas también. Y yo, bueno, ahora les voy a hablar un poco de estas oportunidades, de todas las cosas y de los servicios que me han pedido a lo largo de estos meses, ¿no? Y de cosas que me ha llegado cuando me meto a algún motor de búsqueda que pones palabras relacionadas con trabajos, relacionados con idiomas, y aparece una cantidad de cosas que yo decía, ¿y esto qué es? Y de repente me han llegado solicitudes de todos estos trabajos, ¿no? Yo sabía de la postedición de la traducción asistida por computadora, pero la preedición para traducción asistida por computadora
resulta que es como preparar el texto para que la computadora no se haga bolas y traduzca bonito, ¿no? Porque sucede que si le pones un texto muy llano, muy simple, sujeto, verbo, complemento, la computadora lo traduce muy bien. Pero si se te inspira alguien y te pone en aquellas aguas azules del Caribe, donde alguna vez surcaron los piratas, ya valió la computadora. Ya no supo ni qué dijo, ¿no? Entonces, son cosas como que te dicen, bueno, puedes hacer una preedición para que el trabajo de postedición sea menor. Entonces, a mí me pareció que era un trabajo muy divertido y muy interesante. Porque, bueno, ¿no? Escribí, pónmelo bonito para que sea fácil de traducir. Entonces, son trabajos que pueden hacer los traductores, gestión de proyectos, la corrección de estilo. Yo creo que ese es un campo en el que hay que prepararnos como profesionales. Hay algunos cursos buenos en Udemy, en Coursera, específicos dedicados a saber hacer marcas de corrección de estilo y hacer corrección editorial por computadora. Ese es y el trabajo de edición. Corrección de estilo y edición es distinto. Corrección de estilo, la corrección se basa básicamente en corregir errores de ortografía, dedazos, algunas cuestiones de formato. Y la edición te permite con libertad cambiar el orden de las palabras y de algunas ideas, omitir repeticiones, etcétera, con un criterio para que sea legible. De hecho, yo tengo una amiga que tiene un negocio dedicado a estas cuestiones de corrección de estilo, que es un negocio muy, muy próspero, donde ella le dio por dedicarse a corregir todos los menús y los anuncios que estaban escritos en Chinglish en Beijing. Ella es inglesa y entonces veía que estaba mal escrito en inglés, estaba escrito en inglés en orden chino, traducido por computadora, y entonces esta amiga se dedicó a ir por todo Beijing buscando quiénes eran los dueños de esos anuncios y con eso construyó un negocio que le ha dado de comer 10 años, ¿no? Entonces, si ven alguna palabra aquí extraña o alguna cuestión que digan eso, ¿qué es? Lo discutimos a la hora de las preguntas con mucho gusto porque sí hay algunas cosas que suenan raras. Estas son las oportunidades y los servicios que han pedido para intérpretes, ¿no? Obviamente las conferencias desde Hubs, las reuniones cortas, las interpretas. Pero ¿qué pasa cuando te dicen, oiga, es que mire, yo no quiero que me traduzca ahorita porque no tengo tiempo de la traducción y no quiero, es para dos públicos distintos, pero ¿y si le mando el video y me traduce usted el video, pero así en vivo, como si estuviera usted interpretando durante la sesión? Y entonces te pasan el video por YouTube y entonces tú estás interpretando a Zoom y es una locura, pero son interpretación asíncrona, ¿no? O sea, es simultánea, pero es asíncrona porque no está ocurriendo al mismo tiempo que el evento. Tengo una amiga que se está dedicando a traducir, bueno, a interpretar en sesiones de terapia de grupo, ¿no? Así, de un grupo así como tipo los grupos de alcohólicos anónimos y así, donde la están llamando a interpretar porque ahora tienen acceso de, yo siempre quise pertenecer a este grupo y nunca pude porque todo era en inglés, y ahora pueden pertenecer porque hablan español y le ponen una intérprete, ¿no? Entonces son cosas muy, muy interesantes que nos puede permitir en algún momento como reorganizar nuestras ideas respecto de la profesión. Y estas son cosas donde yo creo que cabemos los dos y donde más cosas raras, entre comillas, hay, ¿no? A mí me llamó particularmente este trabajo de evaluador de buscadores. ¿A qué te suena eso? ¿No? Y literalmente se llama Search Engine Evaluator, ¿no? Que era el Search Engine Evaluator, era como si le hicieras a Google la tarea. Por ejemplo, yo estoy en México y pongo que quiero comprar no sé, se me ocurre, zapatos de tacón. Y de repente a Google lo programó un peruano que les dice taco a lo que nosotros los mexicanos le decimos tacones, pero nosotros los mexicanos a los tacos nos los comemos, no nos los ponemos en los zapatos. Y entonces
si el programador de español de Google era peruano, pues le puso zapatos con taco en lugar de zapatos de tacón. Si yo soy mexicana y pongo zapatos de tacón, me va a decir qué pena, su búsqueda es infructuosa. Y entonces lo que hace Google es decir, tuve un no match con alguien que buscó, entonces le mandan el trabajo al buscador, al evaluador de buscador y le dicen, ¿por qué no encontró nada esta persona? Entonces el evaluador le dice, pues porque era una mexicana que buscaba algo en mexicano y tú no sabes que Google estaba hablando peruano y no mexicano. Y entonces con eso, pero son miles y miles y miles de búsquedas y de cosas que no se encuentran dentro de los buscadores y que el mismo uso va permitiendo ir haciendo esas búsquedas de información. A final de cuentas, yo creo que con todas estas oportunidades nos surgen necesidades que son fundamentales para todos nosotros. No tenemos la necesidad primero de conservar nuestra salud y de procurarla, ¿no? Conservar la que tenemos, procurar, y no me refiero a no salir a exponerse a la pandemia, sino a no excedernos dentro del trabajo en casa, ¿no? Que de repente empecemos a tener problemas con la espalda, con las piernas, con el cuello, porque no estamos durmiendo bien o porque no estamos durmiendo lo suficiente o porque pasamos demasiadas horas sentados o porque nos da flojera cocinar, porque ya no queremos cocinar, estamos hartos de lavar los trastes todos los días, entonces vamos y nos preparamos cualquier cosa. Eso puede resultar muy, muy dañino. Tenemos que poder separar el trabajo de la vida personal. Tenemos que encontrar la forma de socializar, aunque sea por medios electrónicos o en pequeñas burbujas sociales. Necesitamos tener tecnología, pero no nada más la computadora y una tablet y un teléfono, sino tecnología de verdad buena. Pensar que lo que invirtamos en tecnología nos va a redituar mucho, ¿no? Como dicen, you have to spend money to make money. Porque si nos quedamos con, ¿qué es lo más baratito que tengo? El problema es que en algún momento te va a fallar y te va a salir el tiro por la culata. Es importante tener una presencia constante en las redes y aquí quiero hacer un énfasis particular en que es importante hacer que nuestra presencia en redes sea congruente y constante. Es decir, que no tengas que tu red profesional esté separada de tu red personal, de ser posible, con nombres distintos o con identidades distintas, ¿no? Porque si de repente alguien te pide, te busca profesionalmente, tiene que poder encontrar lo que tú eres profesionalmente, porque a lo mejor en persona tú te quejas del presidente y entonces eso te arma un problema grande, ¿no? Con algún cliente potencial o con algún contratante o con alguna cosa que puedas decir. Entonces, a veces es importante mantener eso con nombres separados, con identidades separadas. Tienes que tener una presencia constante y alguien alguna vez me enseñó, tienes que hacer de tu nombre una marca personal. O sea, si yo soy Hilda Tejada @gmail en mi correo electrónico, soy Hilda Tejada en Twitter y soy Hilda Tejada en Facebook y soy Hilda Tejada en Instagram y soy Hilda Tejada en LinkedIn y soy Hilda Tejada en Yahoo y soy Hilda Tejada en Live y soy Hilda Tejada en iCloud, porque entonces eso se convierte en mi identificación personal. Y no tiene que ser, si tú tienes un nombre que sea común o un nombre que tengas muchos homónimos, entonces puedes buscar algo que distinga tu nombre como o tu nombre de profesional o tu marca para que seas identificable en todas partes. Ese es algo muy importante que hacer en la presencia en redes, porque de repente me acuerdo de un colega muy jovencito que tenía hace muchos años, le digo, ¿y tú cuál es tu correo electrónico? Soy igual a Tom Cruise. Ese era su correo electrónico. Soy igual a Tom Cruise @gmail.com. Yo decía, pues, mijo, no, primero, o sea, qué risa primero, pero tú no puedes darle ese correo electrónico a un cliente o a un potencial contratante porque no tiene ninguna seriedad, ¿no? Además que si tú llegas ahora en la era de las redes sociales a soy igual a Tom Cruise, pues Tom Cruise te puede demandar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Otra cosa que será necesaria, muy necesaria, va a ser la educación especializada. O sea, si obtenemos licencias
federales para, por ejemplo, para quienes se dedican a la traducción jurídica, a la interpretación judicial, certificarse, tener una certificación federal, tener para quienes nos dedicamos a cuestiones financieras, tener una certificación en economía y en finanzas, tener certificaciones médicas y tener educación también, ahora parecerá mentira, en lingüística computacional. Es decir, cómo ayudar y enseñar a los robots a programarse. Esto solo para darles una idea. En las Naciones Unidas, el sueldo de contratación de un intérprete que tiene que hablar 2 de los 6 idiomas de las Naciones Unidas, cuando menos, y que tiene que pasar una serie de exámenes y después de los exámenes de interpretación en los otros 2 idiomas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un examen a la ONU, tengo que pasar un examen de inglés y un examen de francés. Si hablo chino, ruso y árabe, qué bueno, en eso no me van a examinar, solo me examinan en inglés y en francés. Y me examinan en simultánea y me examinan en consecutiva en la primera ronda y en la segunda ronda otra vez y en la tercera ronda otra vez hasta que quedan pocos, ¿no? Y después de eso vienen los exámenes físicos para ver si tienes salud suficiente para quedarte como intérprete en la ONU. Para traductor es un poco lo mismo. Sin embargo, había un puesto el otro día de que buscaban a un lingüista computacional. Edad, no importa. Experiencia, no importa. Importa que seas un lingüista computacional. Idiomas, no importa. Inglés. Si sabes otro, qué bueno. Si no es de la ONU, tampoco importa. ¿Qué? Inglés, ¿no? De preferencia, español o francés sería una buena idea. Pero tienes que ser lingüista computacional. El sueldo era mayor que el de un intérprete, ¿no? La posibilidad, y son las personas que van a estar contribuyendo a programar los robots para que se pueda hacer, los robots de las memorias de traducción de la ONU, de las memorias de interpretación, para la interpretación asistida por computadora y para las memorias de traducción de la ONU. Entonces, son cositas a pensar que cuando uno piensa en tomar un curso, hay que pensar qué nos puede servir y para qué nos puede servir en el proceso constante evolución que está teniendo nuestra profesión. Otro idioma de trabajo, yo creo que en este momento ya es fundamental, porque eso sí va a marcar la separación entre los intérpretes solamente bilingües y los intérpretes muchilingües, los políglotas, muchilingües porque así decía yo de chiquita. Y bueno, yo creo que otra necesidad importante que tenemos es la planeación financiera. O sea, nuestros ingresos han cambiado, hemos tenido una baja en los ingresos, estamos enfrentando una precarización del salario como estábamos nosotros, o de la paga como estábamos nosotros habituados. La crisis, los 6 meses de crisis que hemos tenido se va a reflejar en demoras en los pagos, pero también en diferimientos de pagos por parte de los bancos y de los créditos y en otras necesidades que van a ir surgiendo. Y yo creo que es muy importante tener una planeación financiera inteligente que no nos obligue o que no nos lleve a dejar de pagar los gastos médicos o a dejar de tener previsión para nuestro retiro, porque finalmente eso es lo que necesitamos prever en el futuro como trabajadores autónomos que somos. Estos son lo que yo les decía que es importante tener para las redes sociales. ¿No? Es importante tener un perfil profesional actualizado, ¿no? Que de repente sale la foto ahí de cuando tenías 22 años y empezabas a trabajar y ya estás como yo con las canas. Entonces, es importante que la foto sea actual, que sea una foto vigente, que no sea algo que pueda engañar al público. Tienes que tener congruencia en el nombre y la imagen, lo que les decía igual, una foto aquí, una foto allá, es mejor que sea la misma foto para todo lo profesional, para que seas identificable con esa imagen en todo momento, ¿no? Que puedas hacer contenido propio, es decir, si publicas algo en LinkedIn o en tu perfil profesional, en Facebook o en Instagram, es importante escribir algo, aunque sea algo donde demuestres tus habilidades lingüísticas, tu capacidad de comunicación, porque al final un intérprete, un traductor es un lingüista, pero es un comunicador, ¿no? Somos
comunicadores con habilidades lingüísticas o lingüistas con habilidades comunicativas de distinto tipo o combinadas, ¿no? Una fusión de las dos. Tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras redes de apoyo en las redes sociales, es decir, que tengamos listo un paquete de referencias de, oye, yo no te puedo hacer el trabajo, pero este trabajo lo puede hacer, y dar una referencia clara y transparente de la persona que puede hacer el trabajo, que sea confiable y que la red sea transparente, que no sea un de, es que alguien me dijo que me dijo que me dijo. Conozco a alguien que me dijo que conocía a alguien que podía hacer el trabajo. No, que sea una red directa, y para eso es importante la parte de la socialización, de conocer colegas en otros eventos y en otros contextos sociales, aunque sea a través de las redes. Podemos ser anfitriones de eventos. De repente decir, bueno, vamos a armar un café con intérpretes, como están armando en el foro para intérpretes con Flor Montero, o se me ocurre armar un debate, decía yo hace rato, dos queridísimos amigos y un amigo también de la Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes y del Colegio de Traductores del Perú, Tony Rosado, y está interpretando hoy a Joe Biden para las cadenas televisivas estadounidenses durante el debate, y otro muy querido amigo mío, Steven Mines, está interpretando al moderador, y no sé quién es el intérprete que hace la voz de Trump. Y ellos, por ejemplo, a mí se me ocurriría hacer como una plática de, ¿y cómo le haces para interpretar un debate? ¿Y cómo le haces para estar presente, para que no se te vayan las ideas? ¿Y cómo le haces cuando se te está torciendo el hígado porque estás diciendo cosas en las que tú no crees? Y para terminar con los tiempos de la televisión, y o sea, cosas de estrategias de trabajo que, bueno, nos faltan años luz para llegar a esas ligas probablemente, pero siempre conocer las estrategias de trabajo de otros colegas son interesantes. Entonces, proponerte como un anfitrión de eventos, organizar tus propios eventos profesionales, socioprofesionales en la red, permite hacer cosas muy inteligentes y tener, decía hace rato, perfiles personales privados, ¿no? Porque pues sí, a todo mundo yo les puedo platicar qué hago cuando trabajo, pero pues a nadie le va a interesar si mi sobrinita me dibujó con una panza terrible, porque así me ve ella, ¿no? Y eso a nadie le importa, ¿no? No es algo que sea personal, o cuál es mi postura política, pues tampoco es algo que sea del interés de mis contratantes, a menos que sea una limitante para la contratación. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿no? Después de haber tenido ya esta plática durante casi 40 minutos, ¿qué sienten? ¿Siguen pensando que la nueva realidad es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿O siguen sin saberlo? ¿No? Seguimos optimistas. A mí me da mucho gusto. Un poco de todo, dice Yolanda Bello. Estrategias de colegas parece un tema muy interesante. Sí, a mí también me parece que son temas muy interesantes que no nos hemos atrevido a explorar, pero que yo creo que estos ambientes nos facilitan muchísimo. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho que un día nos dieran un curso de panameño, ¿no? Un día nos dieran un curso de peruano. Yo tengo un curso, de hecho, que doy a intérpretes en otras lenguas, de otros idiomas, que donde les hablo del español como lengua de trabajo y de del multirregionalismo y del multiclasismo del español, ¿no? Como lengua de trabajo, y realmente me resulta muy interesante. Pues miren, votaron 17 personas. 16 pensaron que hay una oportunidad, una todavía no sabe, ¿no? Y bueno, me parece, es una oportunidad, la oportunidad para poder crecer en otros campos, incluido el personal. Solo así podremos evolucionar y adaptarnos al cambio. Pues no, porque como nos queda. Voy a volver a abrir la votación. Para quienes quieran participar en la encuesta, voy a volver a abrir la votación. Hay que entrar a www.menti.com
y utilizar el código 1609-157, está en la parte superior de la pantalla, para que puedan votar. El peruano es dificilísimo, yo también pienso que lo Ahorita es. no está para nada de eso. Y yo sola en todo este tiempo. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si lo pueden cerrar, por favor. Una clase de colombiano, dice Sagrario Bravo, que le ha tocado traducir canciones y es un trabajo tremendo. Exactamente. Le contrataron para hablar para los chicanos en El Paso. Y el hondureño, a Dori y a mí nos tocó una conferencia hondureña, queríamos morir. Era una cosa muy difícil y ajena, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas lindas que nos permite esta nueva realidad, ¿no? Que nos hagamos un poco más sistemáticos en buscar acercarnos a otros colegas, en perder el miedo y en decir, quiero hacer un evento el viernes y lanzar una petición de vamos a tomarnos una copita de vino y vamos a platicar del español panameño, del español colombiano y vamos a oír canciones y vamos a poner música y todas esas cosas que el idioma que nos permitirían crecer profesionalmente. Ah, la encuesta de gastos te sale. Déjame regresarme. Porque ahí está también esta encuesta de gastos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que tenemos como intérpretes y como traductores? Es nada más como un poco para hacer conciencia de los gastos que tenemos que enfrentar para parte de nuestra planeación financiera, ¿no? Yo, por ejemplo, el seguro médico o la renta o la tecnologización. Entonces aquí, si quieren ir poniendo palabras, equipo, internet, vestimenta. Acá vemos la comida, luz eléctrica, internet, nuevos equipos. Computadoras, seguros. Para quienes vivimos en Ciudad de México, seguro contra terremotos, ¿no? Una cosa importante que aprendí de tener un seguro de casa es que tu seguro de casa puede incluir si por algún motivo sales y te roban el iPad o la computadora o el teléfono celular. Un seguro de casa te permite que te cubran ese gasto, porque bueno, infortunadamente es algo que vamos a ver en las calles conforme vayamos saliendo la crisis económica, como va a afectar a las personas de diferente manera, puede haber un incremento en la inseguridad y es necesario tener ese gasto contemplado. Si alguien quiere seguir agregando cosas y se les ocurre, ¿qué es CSS? Caja de Seguro Social para La Caja Panamá. del Seguro Social para Panamá, cierto. Los impuestos, Sí. el alquiler, la hipoteca, la creación de la oficina en casa. Han pensado también, por ejemplo, el pago de pagarle a alguien que cuide a los niños si están trabajando en casa y de repente tienen que tener a alguien que pueda encargarse de que los niños tomen la clase en internet o que esté pendiente de ellos como un tutor de los pequeños, ¿no? Un ayudante para los adultos mayores, ahorro para jubilación, estacionamiento, seguridad social, gastos médicos, headsets que se han vuelto tan caros, ¿no? También están, alguien puso por ahí el no break. Entonces, bueno, pues estos son más o menos los gastos en los que tendríamos que pensar
que tenemos que tener y por eso es importante que la planeación financiera se vuelva parte de las necesidades que tenemos, ¿no? De tener un buen asesor financiero o tomar un buen curso de planeación financiera que nos permita no nada más saber llevar la chequera, sino tener conciencia de nuestros ingresos, nuestros gastos y la redistribución, ¿no? Y volviendo a esto, la amenaza, la oportunidad, todavía no sé, ya tenemos a una amenaza. Tenemos oportunidades. Educación continua, seguro médico, gastos de mensajería, luz de internet. Puerto Rico, difícil a veces también el español puertorriqueño. No te sale, tienes que moverte dentro del Menti, Ileana. Tienes que ir a la pantalla donde estoy yo. Está la pregunta, te debe aparecer a ti también en tu Menti. ¿No? Y bueno, tenemos 2 indecisos, 2 amenazas y 34 oportunidades, ¿no? Entonces pensamos, creo que tenemos un grupo de gente positiva que puede ver la posibilidad de prosperar aún en la adversidad y en la dificultad, ¿no? Esto nos empujó de repente a una forma nueva de vivir, a una forma nueva de estar en el mundo, de convivir con el mundo, de generar economía y probablemente estemos frente a la posibilidad del gran auge de nuestra profesión como lingüistas, como comunicadores, si sabemos abrazar, encontrar buscar las oportunidades, aceptar las que nos lleguen y sobre todo prepararnos para recibirlas y responder a ellas, porque las posibilidades son inacabables. El humano siempre tendrá necesidad de comunicarse y va a buscar la forma de hacerlo de la manera más inmediata y más eficiente que pueda. Por eso hacemos la interpretación simultánea. No tenían tiempo para esperar la consecutiva, ¿no? Entonces acabamos haciendo simultánea porque les parecía demasiado tiempo el que tenían que esperar. Esa es la necesidad de la premura, ¿no? En donde el propio humano no duda de la capacidad de otro humano de hacer lo que él no puede hacer para poderse comunicar con otro humano, ¿no? Entonces, eso es lo que somos nosotros para la humanidad como traductores y como intérpretes, ¿no? Tomamos lo que alguien quiere expresar para regalárselo a otro a través de nuestro talento y por eso nunca vamos a dejar de tener trabajo y las posibilidades serán tantas como las formas que se les ocurran a las personas para comunicarse. Y con esto, pues quisiera agradecerles la atención y haber estado acá presente con nosotros y los invito a si tienen por ahí un vasito de vino, un tequilita o lo que tengan a la mano, brindar por todos nosotros y por San Jerónimo que tradujo la Biblia y nos dio profesión. Saludo a todos, muchas gracias por su atención y vamos a abrir la sesión a debate, a discusión, a preguntas y respuestas. Si están en esa página dentro de Menti, pueden poner sus preguntas y van a aparecer aquí puestas en la pantalla. Para quienes quieran y si quien no, pueden levantar la mano, los vamos viendo en los participantes. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Claro que sí, con mucho gusto. De ir viendo quiénes tienen como participantes la mano levantada y podemos ir dando la palabra si no quieren escribir preguntas en Sí. en Menti. Y pueden abrir sus micrófonos. Si desean compartir algo, hacer alguna pregunta. A mí me gustaría mucho, veo aquí a Erika Ordóñez, que es una colega de lengua de señas, y me encantaría, Erika, si te puedo dar guerra un poco, que nos platiques qué oportunidades ha habido para ustedes, los colegas de lengua de señas. Claro, no prendo mi cámara porque vengo manejando, pero
Híjole, pues muchas, ¿no? Yo creo que ha habido cambios, pero también mucha apertura. Todo esto nos ha hecho la necesidad de transmitir información en esta temporada de COVID, pues es esencial para el ejercicio de derechos de las personas sordas, no simplemente el ejercicio de la salud. Entonces nos ha hecho mucho más visibles, sí, con muchos cambios, con muchas adaptaciones, porque usualmente nuestro trabajo era presencial y ahora pues hay que hacerlo desde casa o desde un estudio. Entonces ha tenido muchos cambios, pero creo que también nos ha hecho enfrentarnos a nuevos retos, ¿no? Digo, hay que saber, además de interpretar y de cuestiones técnicas, ¿no? Cómo tener pues un buen internet, una buena cámara, tener cuidado con el fondo con el que interpretamos en el lugar en donde estemos. Entonces, híjole, pues ha sido un gran reto. Muchas gracias, Erika. Sí, justamente tenía una reflexión con ellos en la mañana, ¿no? De lo importante que son los colegas de lengua de señas como el medio de acceso a la justicia y de acceso a los plenos derechos ciudadanos para un segmento de nuestra población, ¿no? A diferencia nuestra, que a veces nosotros trabajamos para un cliente al que nunca vemos o al que nunca vamos a volver a ver, los colegas de lengua de señas trabajan para un grupo acotado de clientes que son siempre el público que los necesita y el público que depende de ellos para poder tener acceso a sus plenos derechos, y me parece que es muy, muy interesante explorar. ¿Cuál es el siguiente idioma con más demanda en México después del inglés? Pues yo me atrevería a decir que el portugués, el francés, mucha demanda de ruso, demanda de chino también, para diferentes, para japonés también piden muchísimo, interpretación de japonés, de alemán, italiano, ¿no? Pero si yo soy o pretendo trabajar en América Latina, creo que es importante que como comunicadores pensemos en las lenguas de la región, ¿no? Depende de donde vivamos. Por ejemplo, Elsa, que está en Aguascalientes, donde hay mucha industria, automotriz, habrá japonés, Nissan y alemán, ¿no? Creo, por ejemplo, en otros sitios más hacia el norte, hacia donde están las maquilas, pues será más necesario a lo mejor tener coreano, tener chino, tener idiomas orientales. Depende de dónde se esté ubicado y de las industrias con las que se quiera uno dedicar a trabajar, ¿no? Yo creo que si te gusta la política, la economía, las finanzas, la región, es importante tener los idiomas de la región, portugués, francés, porque los organismos internacionales, si esa es aspiración de alguno de ustedes, los organismos internacionales regionales como la OEA, la Organización Panamericana de la Salud, e incluso las oficinas regionales de la ONU, del PNUD, del ONU Ambiente, ONU Mujeres, etcétera, va a buscar quien tenga los idiomas regionales, aunque sea como lengua C. O sea, a veces no te piden que tengas el portugués activo o el francés activo, sino que tengas capacidad de tomar directamente la interpretación sin necesidad de pasar por el relay. Sí, en México, Panamá también el inglés sigue siendo lengua franca, ¿no? Bueno, yo vivo hasta... Pero creo que es importante, que a nosotros nos ha caracterizado en América Latina que nos hemos conformado, nos hemos quedado muy quietos con solo hablar inglés y solo hablar español, porque como pues hay mucho trabajo con esos idiomas, o había mucho trabajo con esos idiomas en lo que fue la vida pre-COVID, nos quedamos ahí muy acomodados. Pues si yo tengo trabajo casi todos los días en alguna industria o en alguna conferencia, ¿para qué me molesto en trabajar en otra industria? Sin embargo, con la precarización laboral, es importante tener la posibilidad de tener acceso a otros mercados, que ahí están. O sea, la tecnologización de nuestra profesión nos obliga ahora a ser jugadores globales, y para ser jugadores globales
tenemos que poder competir globalmente y tenemos que competir en pie de igualdad, creo yo, ¿no? Con los otros colegas, que nuestra herramienta deje de ser que mochamos el precio a la mitad, ¿no? Y de que pues mejor contratamos a los mexicanos o a los panameños o a los peruanos o a los argentinos porque nos cobran la mitad de lo que nos cobra un español, porque el español habla 3 idiomas, entonces cobra 400 euros. Y pues no, los mexicanos se conforman con $150, los panameños también, los peruanos. O sea, es que no, ese no debe ser la situación nuestra. No debemos tener que agachar la cabeza y seguir siendo como que, porque pues es que nosotros no necesitamos otra cosa, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Rose, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Sí, quiero comentar algo sobre esto de la palabra de lingüista o servicios lingüísticos. Me ocasiona un poco de ruido eso, porque pienso que estamos entrando en terreno similar a lo que pasa cuando la gente bilingüe dice soy intérprete, soy traductor. O sea, ser lingüista no es enchilame otra, se estudia y se estudia mucho para eso, pero no soy yo quien debe de decir, quisiera saber. Vi hace rato a Georgiana aquí, no sé si hay más lingüistas aquí y quisiera saber su parecer sobre este tema. Yo puedo estar totalmente equivocada, por eso quiero que ellas o ellos hablen sobre el tema. Georgian ya no está en la sala. Okay. Tenía que salir, me dijo desde temprano que no se iba a quedar durante toda la presentación, pero te prometo que le preguntamos. Sería un buen tema invitar a Georgiana a que nos diera una plática sobre el tema, ¿no? Porque veo que muy fácilmente ya se avienta esa palabra. Sí entiendo que como adjetivo quiere decir que tenga que ver con lengua, con idioma, pero sí me gustaría saber el parecer de ellos sobre este tema, los que son lingüistas. Bueno, Sí. les puedo comentar, buenas noches, acá Mirurgia desde Bahamas. Este es un tema que me apasiona mucho. Interesantemente estoy enseñando lingüística aplicada este semestre en la Universidad de las Bahamas y una de las cosas que hace que mis alumnos se interesen en el curso es el hecho de que ellos ven la diferencia en cómo han hablado hasta el punto en que toman un curso de lingüística. Ya cuando vamos pasando por las diferentes ramas y ellos van viendo la diferencia entre la regla prescriptiva y descriptiva, el uso del lenguaje, la diferencia en lenguaje, idioma, que parece que sí que es un todo, pero cada término tiene su significado como tal. Y interesantemente, en este momento ellos están haciendo un proyecto en el que tienen que encontrar los idioms, dichos, dicharachos, refranes o proverbios. Y esto lo estoy haciendo porque con la ayuda de una gran colega que está acá, nuestra querida Reina de Bettendorf, que ella nos está apoyando mediante la Federación Internacional para formar lo que va a ser CITA, Caribbean Interpreters and Translators Association. Y la motivación para comenzar este proyecto fue el hecho de que muchos buenos bilingües son tomados como intérpretes. Esta misma semana ocurrió algo, por eso quería compartirles. Por ejemplo, a través de la compañía nuestra, nos dicen el Bahamas Translators Team, hicimos un trabajo para law enforcement, que por supuesto teníamos 48 horas solamente para investigar y todo el que estaba trabajando a nuestro alrededor era un equipo nuevo de law enforcement y lo que nos atrasaba porque de momento ellos creían que quien llegó que era bilingüe podía hacer la entrada de los nombres para el récord de detención. La persona, como es bilingüe, muy buena bilingüe, si le decían Rodríguez Roberto Hernández, así mismo lo interpretaba.
ellos le dicen la traducía, ¿no? Y yo queriendo enseñar y trabajar a la vez, fue difícil. Entonces terminamos con 4 listas para hacer una, porque teníamos, imagínense, los hispanos tienen a veces 3 nombres y 2 apellidos. En muchos casos teníamos 3 y 4 personas repetidas con diferentes nombres. Y este es un pequeño ejemplo. Pero la parte seria comenzó cuando me piden a una persona del equipo que es totalmente nueva, que solamente es bilingual host. Ellos no entienden que es un bilingual host, que es un intérprete de liaison, o lateral, que si el simultáneo no comprenden. Y entonces en la corte, yo me aseguro de decirles, miren, esta persona fue asignada para el bus con la policía, solamente para darle instrucciones a los detenidos, eran 81 personas, de cómo tienen que subir, que bajar, etc. Yo nunca autoricé que la persona trabajara en la corte. Cuando la persona me llama después del mediodía para decirme por qué me dejaron sola en la corte, yo me sorprendí. Le digo al jefe de fiscalía, mire, con mucha pena tengo que decirle que la persona que enviamos no está entrenada para hacer ese trabajo. Trabajaron con 2 jueces. El primer juez no conocía nada de español. Entonces, para él la chica estaba haciendo un trabajo perfecto. La chica asustada, no se puede negar porque es un juez que la estaba llamando como summoning her. Y entonces fue muy penosa la situación porque cuando vino la segunda jueza, que es la chief magistrate, que comprende español porque trabajó en Belice y está acostumbrada a trabajar con mis exalumnos de interpretación simultánea de la universidad. Entonces es otro tipo de entrenamiento porque aunque no se prepararon exactamente para corte, les di como un bosquejo, ¿no? Por si acaso tenían que trabajar. Entonces funcionan diferente. Y la jueza simplemente se levantó y se fue. Y yo sorprendida porque yo dije, normalmente cuando yo trabajo, yo hago más de esa cantidad de personas en una mañana, como que 2 días. Hasta que al otro día voy y me reúno con ella y me dice, la persona tuvo hasta problemas para hacer el oath, el juramento, porque estamos con leyes británicas. Esto acá es otro mundo. Y esto fue lo interesante que le dije a la jueza, que habíamos hablado el día anterior. Le dije, ¿recuerda cuando le pregunté que si su fiscalía estaba contenta con el rendimiento de la chica? Porque realmente no es una persona entrenada. Y entonces fue que a ella le cayó el 20 y dijo, claro, si hablamos ayer. Y un equipo no le dijo al otro que esta persona no estaba autorizada para entrar en la corte, porque la vieron que en inglés la entendían bien y dijeron, la jefa está hablando tontería, no sabe lo que dice. La chica asustada. Y es el tipo de cuestiones de lo que estamos hablando, que es diferente. Ir a la corte es otro tema, es otro nivel. Sí, esas por eso es que es necesario tener una preparación adecuada y saber exactamente cuál es el alcance de tu capacidad profesional. Concuerdo con lo que dice Rose, es una forma hay que tener cuidado con decir si son servicios lingüísticos o servicios de lingüista, o depende a qué nos enfoquemos. Yo creo que la interpretación es por antonomasia la tarea lingüística más compleja que realiza el cerebro humano. Lingüística es un campo de la lingüística aplicada cuando se estudia. Entonces, creo que merecemos o tenemos oportunidad de poder decir que somos consultores en servicios lingüísticos, porque todas estas cosas que nosotros hacemos, la traducción, la interpretación, el subtitulaje, la adaptación de guiones, la creación de contenido, la revisión, la corrección, etcétera, etcétera, todo tiene que ver y gira en torno de la lengua, ¿no? Pero sería interesante hacer alguna pregunta con Georgian y otros lingüistas, sociolingüistas de hueso colorado que nos pudieran explicar con mayor claridad este concepto. Vamos a pasar a otra pregunta que tenemos acá. ¿Crees que las oportunidades de interpretación a distancia se mantengan, supongo que dice después de la pandemia? Yo pienso que sí, yo creo que la interpretación a distancia llegó para quedarse. Habrá momentos en que tengamos oportunidad de realizar eventos presenciales. Creo que también vamos a tener mucho trabajo a distancia, va a haber muchos eventos híbridos.
en 1945 y yo creo que al igual que en aquel momento llegó y les cambió la vida a los colegas que interpretaban entonces en consecutiva, la vida nos cambia a nosotros también. Así. Después dice una colega, soy puesta, déjame restaurar tu pregunta. Vámonos para acá. ¿Dónde podemos encontrar información sobre las responsabilidades de las partes involucradas en la interpretación remota? Tony Rosado acaba de dar un taller sobre este tema con la Organización Mexicana de Traductores. Dio un taller de 2 días la semana pasada. También dio un taller con APTI, si no me equivoco, dio otro con el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Y también está el manual de interpretación remota de la AIC. Está el documento de referencia que ha creado la AIC. Si ustedes buscan, ahí hacen en Google una búsqueda AIC, Distance Interpreting Handbook, ahí van a encontrar incluso las recomendaciones y en el sitio de la AIC está abierto al público, la parte que está abierta al público, tiene hasta algún modelo de contrato o de cláusulas que se deben incorporar dentro de los contratos de interpretación a distancia, donde se haga específicamente la limitación de responsabilidades. Dice, soy novata en la profesión y todavía no tengo trabajo y me gustaría saber cómo lo consigo en este tiempo de crisis. Pues creo que el tiempo de crisis te puede dar oportunidad de encontrar entre los colegas, como aquí, por ejemplo, en un grupo como este, podrías preguntar si hay alguien que querría ser tu mentor o que pudiera ayudarte como mentor para que te vaya guiando y te dé consejos, te dé oportunidad de empezar a trabajar contigo o enseñarte, orientarte por dónde buscar clientes. Hay también algunos trabajos que se ofrecen, que ofrecen algunos empleos de planta, algunas fábricas, algunas empresas que tienen oferta para trabajo de planta o que tienen trabajo constante, ¿no? Entonces, no es algo difícil de encontrar. Yo creo que más es una cuestión de competencia laboral que de falta de experiencia. Yo empezaría por buscar, por hacer un perfil en LinkedIn y a pertenecer a diversos grupos profesionales y contactar a distintos profesionales que puedan orientarte sobre el tema. Y si quieres, con mucho gusto, escríbeme h.tejada@aic.net y con mucho gusto te puedo ir guiando si te hace falta. Entonces vamos a poner acá. ¿Cuál es el siguiente idioma? Ya lo teníamos. ¿Qué es la relatoría? La relatoría resulta que cuando estás en algún evento, normalmente tienen secretarios de actas, a veces, ¿no? El que está tomando las minutas. Bueno, la relatoría es que te pueden contratar diciéndote, mira, el evento se va a hacer en inglés, pero yo necesito que para cuando termine el día haya un reporte en español de lo que ocurrió en la sala. Entonces, en ese momento estás haciendo como el reportership, ¿no? O sea, estás escribiendo y estás haciendo la relatoría del evento, tomando la minuta, pero tú la estás procesando en tu cabeza. Yo estoy oyendo en inglés, la estoy procesando en español y estoy escribiendo lo que está saliendo en español, ¿no? Un poco como de voz a texto, solo que en vez de pasar atrás, yo estoy haciendo el resumen yo con mis propios criterios y mis propias ideas. Esa es una muy buena fuente de ingreso. Los clientes están dispuestos a pagar bien a un relator. Y puede ser un relator online, no necesitas estar presente físicamente en el evento. O sea, es un trabajo que se puede hacer perfectamente bien en línea. ¿Cuál es el papel del intérprete o traductor en el negocio de los videojuegos? Bueno, los videojuegos son también un producto donde hay especialidad del lenguaje. Requieres de toda una especialización para poder tener el lenguaje necesario para poder llegar culturalmente
a las personas que están comprando el videojuego. Que no sé, si lo compra alguien en Argentina, tiene que estar en argentino, si lo compra alguien en Paraguay, tiene que estar en paraguayo. El traductor juega el papel donde tiene que poder comprender no solamente el idioma, sino la cultura o la manifestación cultural que está teniendo el videojuego, el objetivo final de la emoción que quiere producir en quien está, en el gamer, en quien está jugando, y tiene que tener la capacidad de poderlo transmitir tanto en los personajes o en el juego per se, como en las instrucciones, etcétera. Entonces yo creo que el intérprete, el traductor, el intérprete podría ser a veces el talento de voz en un videojuego, o puede dar instrucciones orales en el caso de alguien que no supiera leer. Y los traductores, bueno, hay toda una especialidad. De hecho, en México, la Universidad Intercontinental tiene una materia especializada dentro de su diplomado en traducción que imparte por ahí. ¿Podremos cruzar a mercados más competitivos y cómo, considerando que se han tumbado las barreras? Yo creo que sí, los mercados competitivos siempre han estado, más competitivos siempre han estado ahí. Yo creo que la cosa es cómo te preparas y qué tanto eres tú competente para participar en esos mercados. Porque cuanto más competitivo y mejor pagado el mercado, pues también a veces es más exigente sobre las capacidades de un intérprete, ¿no? Entonces, si tú eres el intérprete que te dicen, oye, es que te toca la junta y hay que hacerla en consecutiva. Ah, no, yo no hago consecutiva. Eso a mí no me lo enseñaron. Ah, no, yo tengo años de no hacerlo y a mí no me gusta. No es que a mí no me parece, es que no, pues yo estoy en polo. Eso en automático te descalifica, ¿no? De tengo que hacer, tienes que hacer te reservo para un día de trabajo, pero ¿cuántas horas? Porque fíjese que yo quiero agarrar otro trabajo porque el otro trabajo me paga $100 la hora. Pues si te están reservando por todo el día por un salario mejor, tienes que aprender a decir no a algún trabajo que te ofrezca poco dinero o menos dinero para poder estar disponible para el trabajo que tenga más. Yo creo que el acceso al mercado más competitivo viene mano a mano con una mejor formación, una mejor capacitación, no nada más en términos de lengua y de técnica de interpretación, sino también de lo que significa ser un intérprete a nivel internacional, ¿no? Lo que significa pertenecer a una asociación. No nada más tiene que ver con el profesionalismo, sino también con lo que para mí es la profesionalidad. Para mí son dos cosas distintas. Para mí el profesionalismo significa yo me voy a dormir hoy temprano porque mañana voy a trabajar y entonces hoy en la noche me encargo de descansar bien, de dormir a gusto, de preparar mi temario para mañana, de revisar las presentaciones, de llegar a tiempo. Cuando me siento a trabajar ya desayuné, estoy preparada, soy cortés con mi colega, cumplo con todos los requisitos ahora tecnológicos para poder trabajar desde casa. Si me tengo que ir a trabajar a un hub, llegar a tiempo al hub, echar a andar bien el equipo, desinfectar, etcétera. Eso es mi profesionalismo, que es todo sobre lo que yo tengo control, la parte del evento sobre la que Hilda Tejada, como intérprete, tiene control. Y la profesionalidad es quién eres tú en tu comunidad, cómo participas en tu comunidad, aunque no ganes dinero. Te involucras, te ofreces de tesorero y de voluntario en las asociaciones, organizas eventos, participas. Cuando dicen necesitamos hacer equipo para trabajar por el bien común, para redactar un reglamento, para hacer nuevos estatutos de la organización, para conseguir nuevos miembros. ¿Cómo te involucras con la comunidad? Te vas a las aulas, das clases, te preparas para ser docente. Si eres docente, te preparas para saber enseñar interpretación y traducción. ¿Cómo le haces? Eres mentor de jóvenes, traspasas tu conocimiento a otros. O sea, ¿cómo te involucras? Para mí esa es la diferencia y yo creo que parece mentira, pero la profesionalidad te puede dar más acceso a un mercado competitivo que el profesionalismo, ¿no? Es una combinación de las dos. Involucrarte en la comunidad te abre puertas a conocer a otras personas que a su vez te pueden ayudar a abrir puertas en mercados
más competitivos. Al conocerlos se te abren los ojos y entiendes que hay cosas más allá de lo que uno conoce nada más. Después sigo traduciendo utilizando Word. Me gustaría cambiar a un software especializado. ¿Cuál me recomendaría? Te voy a fallar porque yo sigo traduciendo en Word. Me gusta decir, a mí no me gusta decir que soy traductora anticuada, soy traductora artesanal. No es algo que yo haya hecho. Hay memorias de traducción en línea, hay algunos programas que te pueden hacer transcripción de voz a texto, que pueden hacer también transcripción de texto a voz. Y hay muchas variedades de software que se puede utilizar. Yo, la verdad, en esa parte sí sigo siendo un poco a la antigüita, sigo usando Word. No confío mucho en las memorias. Cuando he llegado a hacer y hago con constancia, sobre todo después de la pandemia, trabajo preedición y postedición. He descubierto ahí una buena vía de ingreso. Mira, Trados combinado con Dragon Naturally Speaking, nos dice Grisel Sánchez, a quien conozco hace muchísimos años, y una maravillosa traductora, una gran profesional. Gracias, Grisel, por tu aportación. Lo que nos comparte me parece que apela a un proceso de madurez humana que no necesariamente va de la mano con el proceso de formación de habilidades como intérprete o traductor. Yo creo que sí, yo creo que el intérprete y el traductor por su contacto en el mundo es una persona que madura rápidamente y que desarrolla habilidades, porque no nada más son habilidades meramente de conocimiento del idioma o de saber cómo pasar una cosa al otro o de que te digan la bola de recursos lingüísticos que te prescriben dentro de un libro, ¿no? Yo creo que el intérprete y el traductor por naturaleza tenemos un olfato para percibir y sentir lo que el otro quiere decir. Viene incorporado en nuestro deber como comunicadores. Y si no tienes eso, hay que desarrollarlo. Y si te hace falta porque eres muy joven, pues a leer mucho y a platicar con intérpretes y con colegas mayores y con gente que no conozcas o que crees que no conoces y que te puedan ayudar, ¿no? La verdad es que hay una cantidad de conocimiento increíble que podemos tener entre todos. Nos podemos ser un gran acervo de saber. Hoy en la mañana, justamente, trabajé con un colega a quien yo respeto muchísimo profesionalmente, es un gran intérprete, y de repente le pido que me explique este concepto de agency, ¿no? Porque le digo, es que a mí esta cosa de que sí, perro, perration, gato, gatation, o sea, agency, agencia, ¿no? Sí, ahí queda, traducido. ¿Qué es la agencia? Y bueno, el tipo me manda un diccionario filosófico y acabamos media hora discutiendo el término agency, todo para que se quedara como agencia, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿no? Cuando yo como intérprete diga la palabra agencia, cuando hable de la capacidad de una persona de ejercer su voluntad, voy a entender lo que estoy diciendo y no nada más estoy haciendo un término que sea transcodable, como se dice, ¿no? O sea, que tiene una traducción directa y que se puede hacer sin entender lo que estoy diciendo. Y ese tipo de cosas es las que te va haciendo madurar y poder perfeccionar tu técnica y tu habilidad como traductor. ¿Se puede conseguir trabajo teniendo tercer idioma como tu C? Se puede conseguir más trabajo si tienes tercer idioma como tu C. Mejor, se puede conseguir más trabajo y se puede conseguir mejor trabajo, mejor pagado, ¿no? Porque en los organismos internacionales no hacen la diferencia así de que, si eres inglés español te pagamos $1 y si eres inglés francés te pagamos $1.50 y si eres español portugués te pagamos $2. En los organismos internacionales tú vales $630, que es la tarifa para América Latina de los organismos internacionales. Y si tú dices que traduces del chino y del francés y del inglés, pues de eso esperamos que traduzcas. Y si inglés es B, te podemos pedir que hagas retur al inglés. Y si chino y francés son C, esperamos que tomes interpretación directa al español sin pasar por relay. Entonces sí se puede conseguir trabajo. Y de hecho es deseable y bueno tener idiomas C. ¿Cómo se maneja la situación con un cliente que pone nuestra interpretación en YouTube
sin avisarnos. Eso hay que negociarlo dentro del ámbito de los derechos de autor. Porque, bueno, hay una gran discusión ahí que los derechos de autor sobre una interpretación, no, sobre todo los derechos monetarios, no son, tienen que ser negociados una sola vez o no dan regalías como pudiera dar la interpretación de un papel en una telenovela o de una pieza musical, porque se considera que el trabajo de interpretación es un trabajo por encargo. Sin embargo, los derechos de autor tienen dos facetas. Una, el derecho pecuniario, que es tu derecho a recibir paga por fijar tu voz en un medio, y eso lo negocias tú con tu cliente en el contrato. Y el otro es el derecho patrimonial, es decir, que te den tu crédito. Por ejemplo, veo aquí a Miguel Ángel, que está lo tengo aquí en los iconos de la pantalla. Si él hizo la interpretación, vamos a decir, del debate hoy en la noche, tendría que decir interpretación al español, Miguel Ángel Avilés, es tu apellido, ¿verdad? Entonces, tendría que decir Miguel Ángel, interpretación al español, Miguel Ángel Avilés, interpretación al portugués, Mariela Andrade, interpretación al francés, Ghislaine Mercier. O sea, tendría que tener así los créditos. Son derechos patrimoniales que son inalienables porque nadie puede salir diciendo que tu voz era la suya, ¿no? Por eso es inalienable, porque es tu creación intelectual con tu voz fijada en un medio. Se negocia el derecho pecuniario una sola vez y el derecho patrimonial es inalienable, el derecho a tu crédito. Entonces eso hay que negociarlo. Me dice alguien cómo se maneja eso ya. Y tengo otra pregunta acá. No, tengo una pregunta acá que me dice, justo le comentaba a una colega que mi estilo es artesanal porque uso Word para traducir, no los softwares. Ya veo que no estoy sola en dicho sentir. Sí, no estás sola, no estás sola, yo te acompaño. Hagamos una asociación de traductores artesanales o alguna cosa así, porque bueno, son diferentes abordajes a la profesión, ¿no? Hay clientes para todo, así como hay clientes que compran en Walmart y en Armani, lo mismo pasa, ¿no? Yo no voy a ir a comprar un par de chanclas de hule para ir a la playa a Armani, ¿no? O a Salvatore Ferragamo o a nada, probablemente las compré en Walmart para la vida que van a poder tener las pobres chanclas, pues las voy a comprar a Walmart, ¿no? Pero si voy a comprar unos zapatos que me van a llevar a caminar por todas partes cuando tenga que andar corriendo en una misión, subiéndome y bajándome de los transportes en una misión entre dignatarios o entre altos ejecutivos, pues entonces voy a procurar irme a comprar los zapatos más cómodos y más presentables que pueda, que seguramente no los voy a encontrar en Walmart, ¿no? Entonces, hay clientes para todo, hay mercado para todo. Y con esto ya me acabé las preguntas que tenemos acá aquí, y vemos, te interesa saber de programas de voz a texto. Miriam, tú también, Miriam, me hiciste una pregunta hace rato que ¿qué era un curador lingüístico? Un curador lingüístico, por lo general, puede hacer una especie de blog en donde hace recomendaciones de otros sitios como referencia. Es como si hicieras un pequeño acervo de dónde recurrir, recomendaciones de páginas para encontrar referencias. Había uno hace poco había una chica que se llamaba The Grammar Girl, que ella hacía algunos comentarios sobre usos gramaticales específicos en la lengua inglesa, y entonces te ponía ahí un montón de recursos en donde podías buscar, ¿no? Entonces, un curador lingüístico es si de repente te dan una tarea donde dices, oye, yo necesito saber por qué no podemos decir sanitizar en español y hay que decir desinfectar. Entonces, tu trabajo como curador lingüístico va a ser encontrar todas las fuentes de información posibles
donde tú primero escribas un preámbulo diciendo por qué vas a hacer una disertación entre si se debe decir sanitizar o desinfectar, vas a llegar a una posición, vas a hacer una conclusión y pones una serie de materiales de referencia para que quien vaya a decidir utilizar la palabra sanitizar o desinfectar tenga suficientes herramientas localizadas en un solo sitio como como referencia. Ese es un trabajo bien interesante también. Veo acá que también alguien trabaja con memoria S letrados y lo asiste con el DeepL integrado. También traductores artesanales unidos. Vamos, Roge, vamos. ¿No? Y bueno, ¿cómo o dónde se encuentran nuevos clientes? Este es uno de los mejores, de los secretos mejor guardados que hay. Pues yo creo que a veces uno encuentra a los mejores clientes y a veces los clientes lo encuentran a uno, ¿no? Creo que es una cuestión de tener una estrategia bien diseñada, hacerte visible con un perfil congruente en redes sociales, con tener un buen currículum, con ser siempre profesional, con ser siempre profesional, con siempre tener también tu lado de profesionalidad, de voluntariado bien desarrollado, con tener bien establecidas tus límites profesionales. Los clientes agradecen y respetan mucho eso. Y de repente te toca trabajar con alguien que no esperabas. A veces yo tuve la fortuna yo empecé a trabajar cuando tenía 19 años. Y la verdad es que la primera vez que alguien me contrató fue mi profesor, ¿no? Una de mis profesoras me recomendó para un trabajo y ella me tomó bajo su ala y se responsabilizó de mí por 10 días en un evento donde había otras 2 colegas y esas otras 2 colegas me conocieron. Y después pasó que al poco tiempo el que era el amigo de mi novio entonces trajo a México una cosa muy innovadora que era un programa que se llamaba Ventanas. Corría el año 1990 y, 1992, debe haber sido 1993, cuando Windows llegó a México. Y entonces el amigo de quien era mi novio entonces traía la representación de Microsoft. Y entonces me habló y me dijo, necesito tengo una conferencia y como tú eres la única traductora que conozco, pues quiero que me ayudes. Y yo no tenía la más remota idea de cómo organizar nada. Recurrí a la Asociación Profesional, Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que me puso en contacto con Elsa Muñoz, que ya salió de la presentación, pero gracias a Elsa, que me ayudó a organizar aquel evento, conocí a otros 10 intérpretes, que entonces me reclutaron para el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, ahí on the spot. Me volví miembro del colegio y de ahí para el Real. Ahí fui conociendo a otro, y fui conociendo nuevos clientes, fui armando currículum, los clientes fueron llegando, unos por recomendación, otros porque me escucharon trabajar y así, ¿no? Es una cuestión como de hacer una búsqueda activa. Trados o WordFast, dice Yolanda Bello, para estos trabajos. Y Jesús compartió, ¿qué es la presentación de PowerPoint, Jesús? Uno se vende, sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos una colega que es maravillosa, que dice, uno siempre escoge la fila en la que se forma, ¿no? Y yo concuerdo con ella. Hilda, ¿sabes algo de Respeaking? No, pero has picado mi curiosidad. Podría averiguar y aprender qué es Respeaking. Un meme de sanitizer versus desinfectar para principiantes. Pues hemos terminado la presentación del día de hoy. Termino dentro del horario dado o en el momento máximo. Tuvimos 72 personas en el público, hay 61 personas escuchándonos. Ahora yo les agradezco muchísimo a todos su compañía, que hayan estado con nosotros. Ojalá les haya dejado satisfechos lo que escucharon, que les haya aclarado algunas dudas y no les haya dado más preguntas o más temor que certeza. Yo les agradezco enormemente la deferencia de haberme dedicado
su tiempo y su energía y estos momentos para compartir conmigo. Feliz Día del Traductor a todos, colegas. Ha sido un honor y un privilegio. Muchísimas gracias a la APTI, gracias Miguel por la deferencia de la invitación, gracias Suset por ayudarme a moderar la sesión, gracias a mis colegas que me acompañaron durante la sesión, de México, de Panamá, de Perú, de Bahamas. Mirurgia, muchísimas gracias. Particular, me interesaría muchísimo poder establecer contacto con la Asociación Caribeña y poder tener un intercambio también entre nosotros. Ese sería otro ámbito interesante, reunir a las asociaciones y que cada asociación hable de lo que tiene que aportar. Hay mucho que darnos entre nosotros. Podemos compartir mucho para nuestro desarrollo profesional. Les agradezco nuevamente a todos su presencia. Y sin más, pues me despido de ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ti por atender. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz Día Internacional de la Traducción. Feliz Día Internacional Feliz de la noche. Traducción. Feliz noche. ¿Tomaron foto? Podemos No, tomar una foto si prenden su camarita, si desean. sí, hay que encender las cámaras. ¿Están listos? Déjenme Smile. Smile. Sí. Moni, Sí. no importa si están en pijama. Espérense. Sí. Déjame ver esta cosa. Ok, ahí vamos. Ahora sí. Cortar esto. Ok, creo que la tengo. No sé, es que mi máquina está un poco loca. Bueno, ahí sale, medio corté a Jesús y a Anjana. Muchas gracias a todos. Que tengan una Yuri, muchas excelente noche. gracias. Gracias, Hilda, por tu tiempo. Gracias por venir. Un Gracias a abrazo. ustedes. Gracias, Joyce. Quiero una Gracias. foto. Yo quiero una foto. Sí, mándanos la Foto y foto. presentación. La presentación la voy a Salud compartir. a todos. Feliz Día del Intérprete. Momentico, please, don't go. Oye, no te... Salud a todos. Salud. 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 Salud, colegas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Chao. Gracias a Salud. todos. Chaito. Salud. Bye. Salud. Gracias, buenas noches. Que estén bien. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias, Hilda. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Qué gusto Buenas verte. noches. Buenas Mil noches. gracias, Precious. Excelente presentación, Hilda. Chao. Gracias, Liz. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Reina. Buenas noches. Chao. Gracias, Excelente. felicitaciones, gracias. Bye. Gracias. Hilda. Gracias, Bye, gracias, buenas Miguel. noches. Gracias. por Muchas todo. gracias, Gusto en verte. Hilda. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias, Hilda. Estuvo excelente todo. Muchas gracias. Yola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas William. noches, Buenas Hilda. noches. Muchas gracias por todo. Me diste muchas ideas. Gracias. Muchas gracias. Dixie, qué gusto. Mi querida Hola, hola. Dixie, mi niña linda. Gracias, Hilda. Muchas gracias, Dixie. Bye, bye. Bye, Muchas bye. gracias, Hilda. Muchas gracias, Anju, mi niña linda. También. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao.